SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Bienvenidos, bienvenidas a la primera hora extra de julio. Estamos ya en plena temporada de festivales de música que siguen creciendo, uniendo a cientos de miles de personas para disfrutar de música en vivo y mucho más. Esta semana empiezan dos importantes en Madrid, el Mad Cool, con un cartel de lujo encabezado por la estadounidense Olivia Rodrigo, 3 veces ganadora del Grammy y que viene de arrasar en Glastonbury. Y también una oportunidad de maravillarnos en directo con los saltos, volteretas y piruetas virales de Benson Boone, que ganó popularidad en TikTok, esa red social en la que los más jóvenes hoy descubren nueva música, también de artistas consagrados como Kylie Minogue. Muchas ganas de disfrutar de la diva australiana en España. Tiene 2 citas en nuestro país para presentar Tension, su último y doble disco. La primera de ellas en el BBK, por el que va a pasar Carlos Córdoba. Si usted cree tener problemas, imagínese ser Kylie Minogue, haber vendido 80 millones de discos y tener solo 1 hora y media para resumir 40 años de éxitos. Imposible evitar el primero. Pero es que en el mismo disco estaba esta otra canción. Y un año después, esta otra. Tras un amago experimental, Kylie nos recordó 2 décadas después que seguía allí, con este estribillo que rechazaron grabar el grupo S Club 7 y la cantante Sophie Ellis-Bextor. Pero es que 40 años después, Kylie volvió a hacerlo con una canción que convierte en sonido el ritmo del corazón. Y así se entiende lo difícil que es ser Kylie Minogue, que además de repasar sus himnos, presentará en Bilbao las 2 entregas de su último trabajo, Tension, que por cierto volverá a sonar el 14 de julio en Sevilla. Solo los muy fans recordarán que en 1995 Kylie apareció en portada de la revista Top of the Pops junto a Jarvis Cocker. El carismático líder de la banda de rock británica Pulp es la otra gran baza del BBK, donde sonarán Disco 2000 o Different Class, 2 ejemplos que acrecientan la leyenda musical del Reino Unido. ¿Cómo es posible que un solo país haya dado tan buena música al mundo? La última, Raye. El disco de la revelación del electropop británico tiene ya 2 años y aunque en España ha pasado relativamente desapercibido, vale la pena adentrarse en esa mezcla de electrónica y jazz de los años 30 que Raye aprendió de sus padres en la iglesia en la que ambos cantaban. Lo bueno de los festivales es que uno acaba de escuchar a Raye y de repente... Él usa el arma con intención, me cambia de posición, le gusta que me ponga violenta. Esto es Dame, escrito separado, el último single de Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, hija de Villassar de Mar en Barcelona y la mejor embajadora en España del reggaetón y el trap. Su show llevará a Bilbao los ritmos tropicales que ha popularizado con Perdió este culo o Tremendo culón. La fijación por el culo de Bad Gyal es una cosa... Y hablando de culo, Grasa es el título del segundo disco de la hispano-argentina Nati Peluso. The Guardian le dio 4 estrellas sobre 5 por su explosión desafiante, anhelo acústico y lujosa salsa. Y ella solita consiguió 3 Latin Grammy y una nominación al Grammy anglosajón. Estoy doblando metal, roto como cristal. En la canción que escuchan, por cierto, canta junto a los argentinos Catril y Paco Amoroso, que también estarán en el festival, que cerrará el indie madrileño de Carolina Durante, con un estribillo que no necesariamente le recomendamos aplicarse. Joderse la vida es lo más divertido.
Seguro que muchos de los que nos escucháis habréis empezado vuestras vacaciones. A los que tenéis asistenta en casa, alguien que les limpie o que cuide a sus niños o a sus mayores, nos preguntamos, ¿qué se hace con las vacaciones de las que limpian casas? ¿Se las pagan? ¿Dejan de venir esos días? Me paso el día limpiando. María Agúndez, bienvenida a La Hora Extra. Gracias, un placer. María es escritora, es locutora de publicidad, así que seguro que nos vamos a enamorar de su voz. También es ilustradora, nació en 1990 en Zaragoza y Casas Limpias, con la editorial Temas de Hoy, es su segunda novela, buenísima, divertidísima, pero con muchas capas, con mucha piel, con mucha sensibilidad y temas que vamos a abordar. Me paso el día limpiando, así empieza Casas Limpias. Los martes hago una limpieza general, el resto de la semana aspiro la casa, sacudo los sofás, coloco los cojines y pongo 2 lavadoras. Con regularidad vacío de pelos el depósito de la ducha, que es algo parecido a purgarme. Cuando no estoy limpiando, estoy pensando en limpiar. La protagonista de esta historia es Sol, una chica que tiene un salario anecdótico, una independencia cogida con pinzas y un novio con un trabajo que adora y que le roba la vida al mismo tiempo. Sol un día se queda sin empleo, tiene que limpiar casas y ahí entramos en este universo fascinante sobre las que limpian casas y los, en masculino, a los que les limpian casas. ¿Limpiar casas, María, es una mierda? ¿Una puta mierda? Claro, eso es como, para mí lo define todo en el libro cuando dicen que es un trabajo, están en una cenita, ¿no? Dicen, no, sí es un trabajo de lo más digno, ¿eh? Pero como nadie querría hacerlo en esa mesa. Y además, da la casualidad que desde que ha salido el libro, bastantes personas que limpian casas me han escrito, ¿no? Incluso el otro día en un club de lectura había una mujer que era limpiadora. Y claro, su punto de vista es distinto también al que podríamos imaginarnos el resto, que las estamos paternalizando como diciendo, pobre mujer que no tiene nada en la vida y acaba limpiando, ¿no? Que eso también es de lo que va la novela. Y particularmente el punto de vista de esta mujer, por ejemplo, del club de lectura del otro día, no era ese. Lo que sí que veía era reflejado su universo de casas y de el trato que reciben por parte de las personas que las contratan, muy, muy similar a la novela, ¿no? Podría decir casi que es un ensayo, la verdad. No, fatal. Bueno, porque recoges, es verdad, un abanico muy amplio de situaciones que se dan y que seguramente que la mayoría de nuestros oyentes podrían reconocer en su día a día. En cualquier caso, no es un ensayo, pero ¿de dónde surge la idea de esta novela y si te has documentado o cómo te has documentado para adentrarse en este mundo del limpiar casas? No está documentado como tal, porque además, o sea, de ensayo tiene menos 100. Yo soy una persona súper intuitiva y muy observadora y nada teórica. Ajá. Nada, o sea, y además soy súper defensora de que hay que bajar la teoría a la tierra, que si no, no nos vamos a entender nunca y todo va a estar haciendo aguas todo el rato en cuestiones de política, de feminismo, de lo que sea. Bueno, parte de conversaciones realmente que he escuchado y realmente sale de otra novela que estaba escribiendo que por intentar cambiar el tono se me estaba dando fatal, la verdad. Me venía un poco grande, pero había un personaje que era una mujer interna dentro de una casa de una persona con mucha pasta. Y siempre que llegaba, porque eso cuando escribes pasa, ¿no? Como cuando está llegando ese personaje, era como, claro que llegue otra vez. Y estaba como fascinado y ahí ya tenía un poco como la antena puesta. Y justo coincidí yo con una cena en casa de unos amigos y salió el tema, ¿no? Y claro, ellos no tenían el número de teléfono de ellas, uno no sabía ni cómo se llamaba la chica que limpiaba en su casa, o sea, era como todo, y era como diciendo, Dios, ¿hasta dónde va a llegar esta conversación? Qué guapo, ¿no? Porque además, de repente era esta situación como de hombres contra mujeres, ¿no? Que eso tampoco me interesa, de decir. Pero ellos claramente era como, Dios, hay que defenderse, chicos, ¿no? Entonces, claro, todo lo empeoraban. ¿Son frecuentes estas conversaciones sobre asistentas, sobre si la tuya lo hace bien o solo por encima, cuánto le pagas, si te da miedo que te roben? Claro, es que eso también me sucedió en casa de un buen amigo mío, que a su vez vino un amigo suyo que yo no había conocido nunca, ¿no? Y recuerdo como mi amigo yéndose a la cocina y él de la nada. El pobre tenía una situación terrible en su casa porque su madre estaba malita y tal. Pero me empieza a hablar de la que limpiaba en la casa de su madre. Y a contarme, pues eso que sale en la novela, ¿no? De
de que la madre le dejaba trampas detrás de la puerta y tal, y yo como diciendo, pero es que esto no puede estar sucediendo. Es muy fuerte. Leyendo la novela, escribiendo la novela, ¿te has dado cuenta de la cantidad de micromachismos que tenemos en nuestro día a día incorporados y de los que muchas veces no somos conscientes, no solo en las conversaciones, sino en esos comportamientos también hacia estas personas? Claro, sí. Luego está el... Perdón, microracismos, que creo que he dicho micromachismos, pero te he entendido. Microracismos. Sí, porque es que últimamente se preguntaba eso de ¿qué eres, más machista o más racista? Que es una pregunta que a mí me parece delirante, la verdad, pero lo he escuchado bastante, ¿no? La novela tiene de las dos cosas. Sí. Pero microracismos, sí, y a su vez como esta cosa de que la persona racializada a su vez no puede ser racista, ¿no? ¿Y por qué la limpiadora no? Porque están en una situación, una limpiadora blanca que sale en la novela, ¿no? Que ella en una escala social estaría por encima de una persona inmigrante que está en una condición peor que ella, imagínate. Porque esta limpiadora que limpia en este bloque de viviendas no puede ser racista a su vez, ¿no? Es como, oye, no, tú en tu estatus social estás por debajo en esta jungla y no puedes permitir decirte... La china esta, hay un momento como en la novela, ¿no? Que la limpiadora le dice, vais a seguir teniendo cucarachas en el edificio hasta que la china esta, guarra, no limpie su local, ¿no? Y es como, para mí la novela es como una violencia extrema todo el rato, sin parar, una tras otra. Pero como está camuflado con el humor, es como, ja, 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 jiji, ja, ja, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿y por qué no? Es que parecería, si lo piensas, como que esta señora no puede hacer este comentario, no te lo puedes permitir. Es como, no, pues es su violencia. ¿Por qué no queremos cruzarnos con la mujer de la limpieza? O por lo menos no estar en casa mientras que ellas limpian. Bueno, claro, la cosa está en que suelen ir por las mañanas porque te pilla que estás fuera trabajando, ¿no? Por suerte. Pero el otro día, ¿no? Que me encontré a unos amigos del barrio dando vueltas por la calle por la tarde. Y yo estaba con mi hija en el parque, ¿no? Y les veía como deambular. ¿Ya qué hacen? Por la tarde, como dando vueltas sin parar. Y luego se acercaron a nosotras y me dicen, no, es que está la chica en casa, que hoy solo podía por la tarde. Y ellos ahí como dando vueltas, gastándose un pastón en todos los comercios del barrio porque no sabían qué hacer, ¿no? Madre mía. ¿Y qué hacer cuando uno se va de vacaciones? ¿Y qué derechos tienen también las asistentes a unas vacaciones pagadas? Claro, bueno, eso cualquier trabajo por horas, ¿no? En el momento en el que no te necesito este día o... Hay un momento en la novela que Diana, ¿no? Que es uno de los personajes, le está hablando a la protagonista, Sol, y le dice, y le habla de otras personas en las que limpian sus casas, ¿no? Que ahí es interesante porque habla de otras situaciones también, ¿no? Y habla de una señora a la que le limpia y de un chico joven, y es como, no, que mañana no necesito que vengas. Como, oye, no, yo necesito, esto es mi trabajo, si yo no vengo porque no puedes, me lo tienes que pagar. Claro. ¿Sabes? Es que no funciona así. Pero claro, como no hay como un contrato de por medio, porque claro, ¿cómo le vas a dar de alta si solo viene una hora a la semana, ¿no? Pues es complicado. Luego también depende de la moralidad de cada uno. Fulanita lleva tantos años en nuestra casa que es como de la familia, es una de las frases favoritas que escucha Sol. Y me ha recordado también a una conversación que tuvimos con Gustavo Rodríguez, un escritor peruano, premio Alfaguara de novela, sí, que recogía precisamente esto, ¿no? Todas esas fulanitas que son como de la familia en una sociedad, en este caso la latinoamericana, sí, profundamente clasista, ¿no? Vivimos todos en general en una sociedad muy hipócrita y muy individualista, es decir, son de la familia, pero cuando vienen mal dadas, las que limpian son las primeras en ser expulsadas sin miramientos del núcleo familiar. Sí, también en un club de lectura vino una chica venezolana adinerada, ¿no? Y claro, bueno, es que Latinoamérica tiene otro funcionamiento distinto al de España, pero era como esta mujer que era de la familia, allí la llamaban la señora, ¿no? Y luego ella se casó y la invitaron a la boda y el resto de invitados era como, ¿cómo está aquí tu señora? ¡Qué vergüenza! ¿No? Y era como también una violencia extrema. Entonces, yo creo que, obviamente, pregúntale si quiere ser de tu familia, obviamente está cuidándote de tu hijo y es posible que cuando vuelva a su casa tenga que cuidar de sus propios hijos, pero sí que creo que hay niños que
son cuidados por estas personas que sienten que es su familia. Eso lo refleja muy bien Cuarón en su película de Roma, que ves a esos niños y dices, tío, es que es su madre, ¿sabes? Es claramente su madre para esos niños, y si esa mujer desaparece de sus vidas, esos niños tienen un luto, sienten un luto, ¿sabes? Que también está como un poco frívolo en unas mamis, ¿no? Que son estos personajes que hay en la novela también, que dicen, joder, es que la quieren más que a mí. Como indignada ella, ¿no? Como es que pasa más tiempo con ella que contigo. Otra cosa es que luego tú quieras darte este personaje de es de mi familia, que luego, bueno, los límites son otros, está claro. Ahora te pregunto por las mamis, que también es otro pedazo de tema. Claro, mujeres latinas cuidando bebés blancos, ¿no? En esos parques donde algunos pasean mientras tienen a la asistenta limpiando en casa. Son las mejores porque, no sé si quizá por ese cristianismo, son las mejores cuidadoras y van a cuidar a tus niños, son lo que recomiendan las mamis, ¿no? Sí. Que ellas, no te van a dejar tirada. Exacto. Ellas cuidan a nuestros bebés y a nuestros mayores, pero otra de las preguntas que me ha llamado la atención es si España somos las mujeres de la limpieza de Europa. Sí, eso no sabía si dejarlo o no, era como un poco risky. En otra época sí que fue, ¿no? Ahora ya, yo creo que ya no. Antes en Londres, ¿no? Como éramos las camareras, las Kellys, ¿no? Las Kellys de más de hotel, no tanto del sindicato de Kellys, que obedece más a otra cosa que las domésticas. Pero no lo sé a día de hoy, la verdad. Sí que creo que dentro de Europa siempre ha habido, o sea, estamos por debajo en el mapa, o sea, es así, el mundo se rige por eso, ¿no? Pero luego, claro, la novela está muy centrada en Madrid. Luego en pueblos, en un pueblo de Almería, pues quizás no limpian tanto mujeres latinas, sino que son las propias mujeres del pueblo. ¿Sabes? No, claro, esta novela está súper centralizada, es muy de ciudad, responde como a necesidades de la ciudad, a mundos laborales basados en la ciudad, ¿sabes? O jornadas infinitas. No creo que esa imagen que puedes ver por Cuzco o por el barrio de Salamanca, de esas mujeres, es que es impresionante, ¿no? Como ver esos parques llenos de esas mujeres con el uniforme es una cosa de verdad sociológica impresionante. Con los perritos, porque la que no está cuidando del niño está paseando al perro, ¿sabes? O sea, es fuerte. Me ha gustado mucho el conflicto que tiene el novio de Sol, que si tiene nombre ahora mismo, no me acuerdo. No tiene nombre, ¿no? Porque representa un poco las nuevas masculinidades. Mi tema favorito. Claro, están las viejas masculinidades, que las vemos todas las noches en First Dates buscando una asistenta, alguien que en sus últimos días de vida le cocine y le limpie la casa, y algunos lo reconocen abiertamente. Y luego están esos nuevos chicos, esas nuevas masculinidades que sienten que no hacen lo suficiente, les avergüenza de un modo casi teórico, y aquí qué importante de nuevo lo de la teoría que mencionabas, les avergüenza que sea solamente ella como mujer la que limpie y no él. Esto es un pedazo de debate también, ¿no? Esta necesidad de los chicos de sentir que están haciendo o no lo suficiente en casa, o si, que es otro tema también, se puede solucionar todo pagando con dinero. Claro, ahí hay dos temas muy importantes, sí. Solucionar todo pagando, bueno, creo que forma parte del pragmatismo del hombre, ¿no? El hombre, bueno, pues tiene esa vertiente más práctica, más pragmática, ¿no? Luego es un dolor sentir que todo se quiere solucionar pagando, para mí por lo menos, ¿no? Y respecto a lo otro, es que, claro, me puedo meter en un jardín horrible, pero el hombre de izquierdas aliado es muy gracioso. O sea, para mí es potencialmente peligroso. Y quería dejarlo claro en la novela. Que muy bien, o sea, que todos, que está genial, es mejor ser feminista que no serlo, obviamente. Pero es que es un poco perverso a veces, la verdad. Y siento que pueden llegar a ser un cliché y pueden llegar a ser muy divertidos y muy frustrantes, claro, porque es eso, porque se quedan en el plano de la teoría. Luego es difícil porque había una frase en la novela que al final la quité, ¿no? Que es hombres aliados metiéndose con otros hombres aliados, ¿no? Como, mira cómo ha patinado ahí. Como el hombre conservador no se va a meter con el otro hombre conservador, ¿no? Pero el de izquierdas es como,
Ay, ahí ha patinado míralo. ¿Hay alguna diferencia entre madres y mamis? Sí. ¿O al final todas las mujeres están agotadas y fatigadas? Sí, es que ¿cómo no vas a estar fatigada? A ver, no pasa nada. Pero sí, las mamis. Son de mis personajes favoritos en la novela, la verdad. Y ahí también quería como dejar un poco sobre la mesa la capacidad de la protagonista. Quizás es un poco como una huida hacia adelante, ¿no? Pero dejar la ventanita abierta de qué pasa si te relacionas con alguien que no piensa igual que tú, ¿no? Que es un tema que a mí me agota muchísimo y que creo que todos deberíamos tener un poco la capacidad, cada uno con sus líneas rojas, ¿no? Como yo no me gustaría relacionarme con alguien que está súper a favor de la gestación subrogada, la verdad. No tengo ningún interés. Pero sí que creo que no debemos rodearnos todo el rato de gente que nos va a dar la razón en todo. Entonces era como, vamos a poner a esta protagonista con estas mujeres que se tumban en toallas de banderas de España y que son súper conservadoras, pero son divertidas, tío, y la protagonista tiene la capacidad de ver en ellas cosas que le pueden gustar, ¿sabes? Eso me interesaba un montón. La hora extra. Seguimos en el Festival de Almagro, que ha comenzado este fin de semana con el estreno de Fuente Ovejuna, de Lope, dirigido por Raquel Camacho, una obra atravesada por la violencia hacia las mujeres. Esto nos decía la directora de la protagonista, de Laurencia, violada por el comendador. Es la primera denuncia. Este monólogo es la primera denuncia. Entonces, eso es importante hoy tenerlo en cuenta. Lo expresa, lo cuenta, todo lo que le ha pasado y viene a contarlo al lugar de la autoridad. Viene a la comisaría o al ayuntamiento, ¿no? Que serían nuestros días, a contar todo esto. Entonces, pues es espeluznante sentirlo desde nuestros días ahí. Y también decir eso, que ese monólogo me parece como un resumen de toda la historia del feminismo, que empieza hablando más desde la ley, desde la opresión y que va pasando por ciertas cosas hasta alzar la bandera de la libertad y el poder femenino de poder de tener necesariamente que salir de ahí y tomar las riendas, porque la autoridad no está atajando el tema y no está solucionándolo, ¿no? Entonces salgamos a la calle, gritemos esto, viva Fuente Ovejuna y mueran los tiranos, que se dice como 25 veces en la obra. Echando un vistazo a la programación del festival, nos ha llamado la atención otra Laurencia, la protagonista de la obra Free Britney, liberad a Britney. Britney Spears es como Segismundo en su torre de Calderón, o como Laurencia en su pueblo de Lope. El tirano es el padre de Britney, Basilio, Esteban, el alcalde, el comendador, la torre y el pueblo. Hemos hablado con Cristina Subirats, actriz, directora y dramaturga de esta obra, y con Paula Casales, vestuarista, actriz y fundadora de la compañía Merienda Dramática. La obra comienza en diciembre de 2020. Britney Spears celebra su cumpleaños confinada en su mansión en Los Ángeles. Lo de decir su mansión es mucho decir, porque vivía casi en una torre, ¿no? En un torreón que no era suyo realmente, porque llevaba 12 años de tutela y ella solo desea una nueva vuelta al sol, enfrentarse al destino, liberarse, ya que no puede permitirse vivir otra década bajo la estricta supervisión de su padre. Britney, Leo, viaja hacia la liberación de su palabra acallada a ritmo de verso. La premisa es fantástica. Enseguida entramos en la obra, pero quería saber qué ha significado Britney Spears para dos chicas de vuestra generación. ¿Qué imagen teníais de aquella Britney de cuando erais niñas, más allá de lo que pasó después con Britney, el juicio y demás? Sí, bueno, pues para mí efectivamente era una de las cantantes que yo bailaba en el patio del recreo y a la que se supone que nos teníamos que parecer, ¿no? Eran nuestros referentes. Por desgracia, las mujeres no aparecían en los libros de texto, las escritoras, solo teníamos a las estrellas del pop. Entonces Britney era la chica rubia, yo de pequeña era rubia, entonces era la chica rubia a la que yo me quería parecer de alguna forma, ¿no? Y la que la sociedad me decía que me tenía que parecer. Entonces, claro, después cuando me la venden como loca, pues yo me niego un poco a aceptar eso, porque es lo que hacen con todas nosotras.
primero es como, sí, cuando eres la chica perfecta, como yo la quiero poner, es el modelo que seguir, pero luego es de quien nos tenemos que reír. Pues no, porque es una lucha que precisamente llevamos todas las mujeres. Sí, de hecho yo creo que esto es parte del despertar que hemos tenido o que estamos teniendo, porque claro, tú de pequeña pues veías a esta Britney que era perfecta y la imitabas y tú querías ser igual de perfecta, pero de pronto ves que esa perfección está dentro de una jaula y que ella tiene los mismos problemas que tú y que de pronto le pasan estas cosas y dices, wow, esta cosa que nos han enseñado no es cierta ni para ella. Entonces, que tiene mucho poder, efectivamente. Claro, entonces es como que una torre que se cae de todo y que empiezas a ver otra luz. ¿En qué momento te hace clic la cabeza para unir a estos clásicos, Segismundo con Britney Spears, y cómo habéis creado estos personajes que son contemporáneos pero que beben de clásicos? Claro, pues en realidad todo surge como un juego. A mí estoy en un curso de verso y me dicen, para aprender a decir bien el verso lo mejor es escribirlo, y entonces me retan a escribir en las estructuras clásicas y yo pues me enfrento a ello como, bueno, vamos a jugar pero con muchísimo respeto, ¿no? Y entonces ahí el problema que tuve fue que hice una redondilla y me acababa en pregunta, y entonces como soy muy curiosa dije, tengo que continuar porque claro, esta pregunta se tiene que resolver. Y entonces ahí lo vi claro, porque justo era buenos días mi querida y el otro personaje contestaba atrevida información, y más en esta ocasión, pues ¿qué te tienes sin vida? Y ahí dije, ¿qué está pasando aquí? Y ahí fue como, lo tengo claro, estaba pasando en ese momento que yo estaba escribiendo la obra, todo, digamos, lo de Britney Spears estaba muy en las noticias, y entonces fue como lo vi claro, dije, pues Britney Spears es su padre, que no la deja hacer nada de lo que ella quiere. ¿Está todo escrito ya en los clásicos? Pregunto, porque ya se hablaba de relaciones de amor tóxico, ya se hablaba de las diferentes violencias contra la mujer y de los diferentes tipos de mujer que había. Se hablaba, como en esta obra, de esas relaciones familiares tan tremendamente horribles y relaciones que siguen produciéndose siglos después. ¿Está todo en los clásicos? Pues para mí hay parte de verdad en eso. O sea, claramente sí, pero hay que contarlo como ahora sucede, ¿no? O sea, ¿cuál es mi mirada? Yo soy una persona viva y de todo lo que he aprendido y de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿cómo lo cuento? ¿O qué tengo yo que contar, ¿no? ¿Para qué he venido a este mundo? Pues, ¿cuál es mi discurso, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces sí, efectivamente, para mí me resonaba mucho Britney Spears con todas las mujeres que habían sufrido de sistemas patriarcales del siglo de oro, porque es que está ocurriendo en el siglo XXI. Sigue ocurriendo, por desgracia. Y claro que tenía para mí todo el sentido unirlo y beber de ello me hace que la historia se pueda contar de una manera que pueda conectar con más gente, porque independientemente de que tú conozcas o no la historia de Britney, los 13 años de curatela que ha estado con su padre, hay algo que nos resuena más allá de ella, ¿no? Entonces creo que el hacerlo en verso y traer esos ecos de Segismundo, de Laurencia, hace que también conecte con gente que a lo mejor no ha conocido a Britney Spears, o no, bueno, no sé si existe esa persona que no conozca a Britney Spears, pero algo de que no conozca bien su historia, ¿no? Claro, o sea, es más fácil conocer a Britney Spears que conocer a lo mejor a quién era Segismundo, sí, ¿no? Claro, pero de esta forma conectas como con todas las generaciones, ¿no? ¿Cómo es esa puesta en escena, además, para acompañar a estos versos entre clásicos y contemporáneos, que son geniales? Paula está haciendo con su madre, Pilar Beas, un vestuario increíble. Porque es que cada vez que vemos una pieza es increíble, lo está confeccionando desde cero, y eso ya habla mucho de cómo es esa puesta en escena, ¿no? Sí, porque lo que tratamos de hacer desde el vestuario es como traer el vestuario barroco, digamos, del siglo de oro, pero hacerlo tan limpio que podamos conectar con el vestuario de ahora, y creo que eso está traído tanto a la escenografía como a todo en la obra. Sí, el verso, o sea, la dramaturgia está desde ahí, y luego también tenemos, pues, obviamente, tiene que haber algo de no es musical, pero sí que tiene que haber algo de canción, tiene que estar Britney de alguna forma presente, ¿vale? No va a ser musical, pero sí que tenemos algunos momentos de música con ella, y luego también mucho de lo gestual, o sea, tenemos escenas de esgrima y otras cositas. En un momento de la obra, Britney dice que no quiere ser ni víctima ni modelo.
Un ejemplo para que este tipo de discurso en torno a la violencia que ella ha sufrido no se calle ni se silencie, una violencia que podemos hablar de violación, no una violación sexual, pero al final es una violación de sus derechos lo que se produce. Uno de los personajes es el tribunal y la justicia, que son los que no escuchan y sentencian. Invidente justicia con tus cloacas llenas de inmundicia. Esto parecería que lo has escrito esta misma semana o este mismo mes o este mismo año. Por desgracia. Por desgracia, claro. Ahí hay también como una crítica justa y actual a la justicia. No os quiero preguntar por la justicia hoy, porque no hemos venido a hablar de eso, pero sí, ante las injusticias es importante, como tuvo Britney Spears, que haya una red de fans, de apoyos, que salgan precisamente de las redes sociales y que pancarta en mano salgan a las calles a reivindicar derechos o a denunciar injusticias. Sí, yo siempre he creído mucho en el poder del pueblo y de la manifestación. Entonces, claro, ahora tenemos una herramienta nueva que son las redes sociales y de hecho, como tú has dicho antes, esta obra empieza en 2020 y gracias a que ella en 2020 está subiendo sus posts y demás, o sea, en la vida real, quiero decir, hay algo de que, claro, todos estábamos en 2020 confinados. Entonces, todos podíamos entender perfectamente a Britney Spears, porque todos vivimos eso. Entonces, hay algo que eso nos hizo conexión y hizo que los fans fueran a por ella. Entonces, en esta obra están puestos en ese lugar como... creo que es muy hipócrita pensar o iluso pensar que podemos hacer las cosas solas. No, el teatro se hace con el público. Pues nosotros necesitamos a los fans, al público en este caso, y Britney necesitó a sus fans. Independientemente de que luego podamos mirar, también podemos tener una mirada crítica hacia los fans, hacia cómo se gestiona el mundo del fanatismo y esto, ¿no? Pero claro que somos necesarios como espectadores y como apoyo a una vida ajena que de pronto no te es tan ajena. Te está haciendo de espejo en algo en tu vida. ¿Hay posibilidad de que esta obra salga de Almagro, gire? ¿Para eso necesitáis algún tipo de apoyo o de red también vosotras? Para esta obra, Almagro sí que te da una financiación que está muy bien como punto de partida, pero claro, tú necesitas generar más cosas, ¿no? Para que la obra no se quede solo en Almagro. Entonces nosotras hemos creado un crowdfunding que lo tenemos en nuestras redes sociales, en Merienda Dramática y en @freebritney 21 escrito en números romanos, y ahí estamos pidiendo la aportación de los fans, en este caso, para que nos ayuden a generar esta historia y que no se quede en Almagro, que pueda ir a más ciudades, que podamos traerla aquí a Madrid y que podamos llevarla a donde haga falta. Sí, porque a Miami Beach. A Miami Beach. Porque es el riesgo que tenemos las compañías que somos pequeñas y que nacemos en el off, ¿no? Que esta cosa de que al final haces un estreno porque te piden hacer un estreno y luego eso se queda siempre ahí porque tu red de distribución es muy pequeña o de pronto no tienes como una cara conocida como para que eso se pueda mover más. Entonces nos encantaría poder seguir distribuyendo Britney, claro. Sí, porque además es que creemos que no es una cosa nuestra. Ya, o sea, eso es una cosa de... Yo siempre digo, esta obra la he escrito yo pues un poco creyendo en esta cosa que os digo de lo de la astrología, la he canalizado de verdad. O sea, soy una niña de los 90 que se ponía en el patio a escuchar a Britney Spears y luego me encanta el verso. Pues empecé a jugar y de ahí salió esto, pero hay algo que siento que ya es de mucha gente y que mucha gente me ayudó a escribirla y mucha gente me sigue ayudando, entonces no es una cosa mía y en ese sentido, como no es solo mío, quiero que sea de más gente, ¿sabes? Y quiero que vaya a más lugares, que no se quede en Almagro, que estamos encantadas de que sea como la puerta de entrada de este proyecto, porque el Festival de Almagro son palabras mayores. La hora extra. Una última cita con el teatro clásico y una cita que promete impresionar. Nao de Amores, la compañía de Ana Zamora, que solo estrenan una pieza al año porque dedican mucho tiempo a la investigación, estrena el 10 de julio en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, hacia Ecos de lo Sagrado. El punto de partida de este viaje sonoro ha sido el sentido del oído, la música y la palabra, en relación con el espacio físico para el que fueron creadas. Una de estas locuras soñadas era poder trabajar en serie
monasterio indagar y crear espectáculos que tengan que ver con el sonido durante la Edad Media. Nosotros trabajamos, como sabéis, hacemos máximo un espectáculo por temporada porque nos encerramos a darle vueltas a lo que llamamos los núcleos temáticos. En este caso, nuestro núcleo temático de este año, del año 2025, era escuchar el medievo, ¿no? Trabajar con esa idea de los sonidos grabados en piedra. Una parte importante de nuestro equipo documental, y más en este caso, es Eduardo Carrero, que es un historiador del arte especializado en el estudio de los espacios arquitectónicos medievales en relación con los usos litúrgicos, con los usos y costumbres, ¿no? Eduardo y yo nos encerramos en esta idea de los sonidos medievales y optamos por trabajar sobre los sonidos fundamentalmente de la Orden del Císter, trabajar en esta idea de la reforma del monacato en plena Edad Media, ¿no? siglos XII y XIII, especialmente para trabajar a partir y para ese gran edificio que es el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa. Un proyecto de investigación, creación y renovación del teatro medieval y renacentista, como hace siempre Nao de Amores, para acercarlo a públicos de ahora y a jóvenes. Aprovechar el Monasterio de Pelayos de la Presa como un gran espacio escenográfico, pero al mismo tiempo extraer todo aquello que hay en sus muros que puede tener que ver con los signos de ritualidad y por tanto con los orígenes del teatro. Este espectáculo tiene que ver con esa búsqueda de los orígenes del teatro. Y si partimos del sonido, enseguida empezamos a tirar de diversos hilos para indagar en lo que fue el trasfondo filosófico, el trasfondo teológico que pudo tener el Císter, ¿no? en aquel momento. Yo creo que lo que nos está saliendo es testimonio de un pasado multidisciplinar que tiene que ver con lo medieval, ¿no? Hay conexiones que no tienen que ver con lo histórico, sino con lo presente, o cómo lo histórico se enlaza con lo presente. Si le damos vueltas a todo este mundo de la identidad cisterciense, nos encontramos con que esto está colindante con los orígenes de la mística, que hace furor ahora mismo. Hemos tenido en todos nuestros escenarios muchísimos espectáculos que tienen que ver con todo ese mundo. Un tipo de pensamiento que busca la conexión con la trascendencia a través de lo humano, ¿no? Que es lo que hace un poco el Cister. Nos arremangamos, empezamos a trabajar sobre diferentes perspectivas, cuál puede ser la conexión con lo contemporáneo. Yo hasta me fui a Polonia a buscar la relación de esa posible vía de expresión monástica con las vanguardias en los años 60 y toda aquella idea del teatro sacro grotowskiano. Y nos hemos encerrado a hacer un verdadero espectáculo de investigación. Pero no estamos hablando de arqueología, subraya Zamora. Lo que se va a ver en Pelayos de la Presa no es la reconstrucción de lo que eran los sonidos de un monasterio ni lo que era la vida en un monasterio en tiempos medievales. No, nosotros hemos bebido de toda esa documentación de aquello que sucede en todo ese ámbito monástico para crear un espectáculo puramente contemporáneo. Hacemos un ejercicio de inspiración en el pasado que pretende beber de esas fuentes y que se nutre de esas fuentes, pero es un ejercicio de una libertad absoluta y, como digo, de pura experimentación libre y teatral, que es como, por otra parte, yo considero que debe hacerse el teatro clásico. Del 10 al 13 de julio, el montaje, producido por Teatros del Canal, ofrece un recorrido por los sonidos del recinto monacal de Pelayos de la Presa, con un elenco compuesto por 8 intérpretes. Hemos dejado atrás el mes de junio más cálido de la historia desde que hay registros. Un verano más, museos y centros culturales se convierten en refugios climáticos estas semanas de calor. Ante la emergencia ecológica actual, el Thyssen acoge la exposición Terrafilia, que invita a repensar la relación de la humanidad con la tierra a través de miradas artísticas, filosóficas y ecológicas. Raquel García. La exposición parte de una idea sencilla, nuestro amor por la tierra, entendido como un compromiso afectivo y ético, como un impulso político y transformador de este mundo ecocida, que nos invita a repensar nuestra forma de relacionarnos con ella a través del arte, desde la reciprocidad y la responsabilidad compartida, despojándonos del concepto de pertenencia y abogando por un mundo en relación. Parte del hecho de que solo tenemos un planeta Tierra,
pero en esa tierra hay muchos mundos y cada uno de esos mundos es diferente. Y no solo cada mundo es diferente en términos de estructura, sino también de quienes la habitan. Lo explica Daniela Ziman, comisaria de la muestra, que ha reconvertido el espacio de las exposiciones temporales del Thyssen en un gran todo, sin paredes que dividan, organizado en varios capítulos interconectados que están concebidos como escenarios para explorar las diferentes formas que hay de habitar el planeta. Mi nombre es Asunción Molinos, la obra que se presenta aquí en Terrafilia se llama Quorum Sensing y trata sobre el comportamiento de los microorganismos en nuestros intestinos. Es una de las obras de esta exposición, una investigación realizada en la planta de lodos fecales del aeropuerto de Dubái, convertida en preciosas piezas de cristal de colores, una alegoría de la diversidad y de que la vida futura solo puede pasar por convertirse en una vida común. My name is Cessa Tolas. I work with smell molecules. Yo trabajo con moléculas de olor. At the Thyssen Museum, I have hacked en el museo me he metido en el sistema del aire acondicionado y lo he hackeado. I used the air condition y utilicé el aire acondicionado para transmitir, para contar mi historia. Una historia que la artista noruega confecciona con moléculas de fragancia en espectaculares esculturas de vidrio que están suspendidas del techo y que dialogan con más de un centenar de piezas que recorren más de 2000 años de historia, desde figuras de la cultura moche del antiguo Perú hasta grandes obras maestras de artistas como Bruegel el Viejo o Salvador Dalí. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.